Bien, vamos a hablar del tema de fracciones. ¿Qué son las fracciones? Las fracciones son una forma de expresar una división, pero una división que no es exacta. Por ejemplo, si yo quiero dividir 3 dividido en 2, no hay un número exacto, un número entero, que sea el resultado de esa división. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Para no tener que expresarlo como decimal, utilizábamos las fracciones. Las fracciones tienen dos partes. Primero, esta línea, que se llama línea de fracción. La línea de fracción indica división. La línea de fracción es la división, indica esa operación. La parte de arriba siempre tiene un número. Puede ser cualquier número, en este caso yo pongo de ejemplo A para generalizar, pero es un número. Ese número se llama numerador. Y el número que va abajo se llama denominador. Bien, ¿qué es lo que me indica cada uno? El numerador me indica las partes que yo tomo de algo, y el denominador las partes en que se divide ese algo. Por ejemplo, si yo tengo 3/4, cuando digo 3/4, el denominador, o sea el número de abajo, me indica en cuántas partes se divide algo. Ese algo puede ser cualquier cosa. Podemos hablar de una torta, podemos hablar de un número, podemos hablar de lo que se imaginen, de una persona, ¿por qué no? Entonces, me indica en cuántas partes se divide ese algo, ya sea, llámese persona, número o cosa. Por ejemplo, una torta, si la miro desde arriba, esa sería la torta. Si yo tengo una torta, tener 3/4 indica dividir esa torta en 4 partes, o sea, la divido en 4 partes. Bien, entonces ahí yo tengo la torta dividida en 4 partes. 4 partes iguales. Bien, el denominador me indica cuáles son las partes que yo tomo o que se indican. Entonces habrá 1, 2, 3 partes de esa torta que tienen que ir marcadas porque me indican algo. Por ejemplo, si yo digo de esa torta, durante una fiesta, a la torta del cumpleañero se comieron 3/4 de la torta. ¿Qué significa? Que se han comido toda esa parte de torta y ha quedado solamente este poco. Bien, eso es lo que indicaría. Pero así podemos hablar de muchas cosas, como les digo, pueden ser fracciones de números también, o de una persona, ¿sí? Por ejemplo, si puedo decir, mi papá cobró 10.000 pesos. Mi papá cobró 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos gastó 3/4 partes en mercadería. ¿Qué significa eso que gastó 3/4 partes en mercadería? Significa que a esos 10.000 pesos, ¿sí? 3/4 de ese 10.000 pesos sería dividir los 10.000 pesos en 4 partes. Y de esas 4 partes toma 3 partes. O sea, gasta en este caso 3 partes. Entonces, ¿qué pasa? A los 10.000 pesos los puedo dividir en 4 partes, ¿sí? ¿Cuánto va a tener cada parte? Una parte tendrá 2.500, la otra también tendrá 2.500, la otra tendrá 2.500 y la otra 2.500. Entonces, cada cuarto de esos 10.000 pesos son 2.500. Ahora, si mi papá ha gastado 3/4, significa que ha gastado esto, esto y esto. Por lo tanto, ha gastado los 3/4 partes de los 10.000 van a ser ¿cuánto? 7.500. ¿Se entiende? Bien, esa es la idea. Una fracción puede ser una fracción de lo que sea. Incluso podemos, como les decía yo recién en el ejemplo de una persona, poder decir, una persona sufrió un accidente, se quemó 3/4 partes del cuerpo. Bien, eso significa
que el cuerpo de la persona, supongamos, obviamente esto es un ejemplo, pero más o menos es como se refiere, en el cuerpo de esa persona, las 3/4 partes se han quemado. Supongamos que lo dividimos así a la persona. Bueno, a lo mejor se ha quemado todo esto. Bien, esa es la idea. Bien, eso es lo que sería una fracción. Bien, hay fracciones que ustedes van a ver que vamos primero a un ejemplo. Lo vamos a ilustrar con un ejemplo. El tema es fracciones equivalentes. ¿Qué es una fracción equivalente? Supongamos que yo tenga un chocolate. De ese chocolate lo parto en dos al chocolate y me como una de las partes. Obviamente lo parto en dos partes iguales. ¿Qué fracción me comí? Y bueno, me comí un medio del chocolate. Ahora, supongamos que al mismo chocolate ya no lo parto en dos partes, sino que lo parto en 4. Si lo parto en 4 partes al chocolate y me como 2 partes, ¿cuánto me comí en fracciones? Bueno, me comí 2/4. Ahora, ¿qué pasa si yo al chocolate lo parto en 6? En 6 partes lo corto. Y me como 3 partes. Bien, ¿qué fracción me comí ahora? Y bueno, ahora me comí 3/6, porque son 6 partes la del chocolate. Bien, entonces, en todos estos casos, yo les pregunto, ¿en cuál de los 3 casos comí más chocolate? Eso es para pensar. ¿Qué les parece? Bien, en los 3 casos me comí la misma cantidad de chocolate. No importa en cuántas partes lo comí, siempre me comí lo mismo, ¿sí? Que fue la mitad del chocolate. Porque fíjense acá que si bien lo corto en 6 partes, de esas 6 partes yo me como 3, me como la mitad. Entonces, y en todos me como la mitad del chocolate. Bien, o sea que comí la misma cantidad en todas partes. ¿Qué significa eso? Que estas 3 fracciones me representan lo mismo. Esas 3 fracciones, pese a que son distintas, porque tienen distinto numerador y distinto denominador, me representan lo mismo. A eso se le llaman fracciones equivalentes. ¿Bien? Bien, y esto es el punto al que vamos a llegar, que tiene que ver con los ejercicios que hemos hecho. Hay fracciones que a veces que las podemos hacer más chicas, como por ejemplo el 3/6. Esos 3/6, si me representan lo mismo que un medio, cuando yo tenga que sumar o restar, me va a convenir expresarlo de esta manera, porque son números más chicos. Para sumar, restar, multiplicar y dividir, trabajar con números más chicos es mejor. Entonces, ¿qué es lo que ahí me surge? ¿Cómo obtenemos fracciones equivalentes de una dada? Bien, hay 2 cosas que yo puedo hacer cuando quiero calcular una fracción equivalente a otra. Si yo quiero obtener una fracción equivalente, hay 2 cosas que puedo hacer. Puedo amplificar o simplificar. ¿Qué es amplificar? Amplificar es cuando yo tengo una fracción, por ejemplo, 3/4, ¿sí? Y a esa fracción la multiplico tanto al numerador como al denominador por un mismo número. Supongamos que yo lo multiplique por 3, pero multiplico por 3 al de arriba y por 3 al de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a obtener otra fracción, 3 por 3, que me va a dar 9, y 4 por 3, que me va a dar 12. Obtuve otra fracción distinta, pero que es equivalente a esta.
Es decir, que me va a representar lo mismo. ¿Bien? Esa es una forma. Esto se llama amplificar. Cuando yo multiplico el de arriba y el de abajo por el mismo número. Cosa que no es lo que quiero enseñar porque por lo general nosotros vamos a recurrir a la simplificación. Vamos a simplificar. ¿Qué es simplificar? Simplificar es obtener una fracción equivalente más chica dividiendo el de arriba y el de abajo por el mismo número. Por ejemplo, supongamos que yo tenga 50 sobre 40. Si yo este número lo divido en 2 al de arriba y lo divido en 2 al de abajo, ¿sí? Tiene que ser por el mismo número. No puedo dividir por un número arriba y por otro abajo. Para simplificar tienen que hacerlo parejo, por el mismo número arriba y por el mismo número abajo. Es decir, que ambos números tienen que poder dividirse por ese número. Entonces, si yo lo divido al de arriba en 2, ¿qué va a pasar? Voy a obtener 50 dividido en 2, 25. Si divido en 2 al 40 me va a dar 20. Y obtuve otra fracción distinta. Bien, ahora, ¿puedo seguir dividiéndola? Sí, puedo seguir dividiéndola. Supongamos que yo ahora quiera dividir en 2. A este lo puedo dividir en 2. Pero el 25 no se puede dividir en 2. ¿Cómo sé que no se puede dividir en 2 el 25? Porque es un número impar. Y ahí entran lo que tienen en el libro, en los apuntes, que son los criterios de divisibilidad. Si bien hay muchos criterios de divisibilidad, basta con que se sepan 3. El de 2, el de 3 y el de 5. El de 2 me dice cuándo un número se puede dividir en 2. ¿Y cuándo es? Un número se puede dividir en 2 si termina en número par. Incluido el 0. Por ejemplo, 20 se lo toma como es un número par. Bien, entonces, si los dos números terminan en par, yo lo puedo dividir en 2. Como hice acá. Acá el 50 y el 40 son pares, entonces los dividí en 2. Bien, pero si uno es impar, ya no puedo dividir en 2. El otro criterio es el de divisibilidad por 3, que me indica cuándo puedo dividir en 3 un número. Bien, la forma de saber, porque a ver, ustedes puede ser que tengan un número grande, qué sé yo, puedo obtener el 522. ¿Cómo sé yo si ese número se puede dividir en 3 antes de dividir? Utilizando el criterio. El criterio me dice que un número se puede dividir en 3, si la suma de las cifras me da un múltiplo de 3. Por ejemplo, si yo a 522 lo sumo al 5, al 2 y al 2, me da 9, porque 5 más 2, 9, 7 más 2, 9. Entonces, como la suma de estos 3 entre sí me da 9, entonces este número 522 sí se puede dividir en 3, porque 9 es un múltiplo de 3, o sea, se puede dividir en 3. Entonces, eso es lo que me indica. Y el último criterio es el criterio de divisibilidad por 5. ¿Qué es lo que me dice el criterio de divisibilidad por 5? Me dice que un número se puede dividir en 5 si termina en 0 y si termina en 5, o si termina en 5. Por ejemplo, el número 535 se puede dividir en 5 porque termina en 5. El número 700 sí se puede dividir en 5 porque termina en 0. Bien, todo número que termine en 0 o en 5 se puede dividir en 5. Entonces, yo acá, si bien ya no puedo dividir en 2, van a ver que sí puedo dividir en 5, porque a los dos números, al de arriba lo puedo dividir en 5 y al de abajo también porque termina en 0. Entonces lo divido en 5. Y eso me va a dar una fracción más chica todavía. 25 dividido en 5 es 5, 20 dividido en 5 es 4. Y esto es el número más chico al que puedo llegar simplificando. Eso es simplificar. Dividir un número tanto arriba como abajo por el mismo número. ¿Bien? Basta con que sepan esos 3 criterios de divisibilidad. Vamos a ver un ejemplo para hacerlo. Bien. Bien. Y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. No hace falta que simplifiquen de esta manera. ¿Sí? Cuando lo veamos en la práctica van a ver que esto no es muy práctico hacerlo de esa manera, sino de la siguiente. Supongamos que yo tenga el número 123 sobre
90. ¿Puedo dividir en 2 a los dos? ¿Qué les parece? ¿El de abajo es par? Sí, es par, así que lo puedo dividir en 2. Pero el de arriba es impar, por lo tanto no se puede dividir en 2. O sea que no puedo simplificar por 2. Tengo que buscar otro número que sí me lo divida tanto al de arriba como al de abajo. ¿Puedo dividirlo en 3? A 90 sí lo puedo dividir en 3. Porque la suma de las cifras me da 9 y 9 lo puedo dividir en 3. ¿Qué pasa con 123? Si yo sumo las cifras de 123, 1 más 2 más 3, me da 6. ¿Y 6 se puede dividir en 3? Sí, por lo tanto 123 también. ¿Qué hago? Divido en 3. 9 dividido en 3 es 3. Me queda el 0, punto. Ya está dividido. Fíjense que lo hago sin utilizar la calculadora, sin hacer la división. ¿Cómo hacemos acá? Bien, tomen número por número, empezando del primero. 1, ¿lo puedo dividir en 3? El 1 solo no, porque es más chico. Entonces tomo 12. 12 dividido en 3 me da 4. Y me queda el 3. Lo divido en 3 y me da 1. Listo. Y ahí terminó. En este caso, como ya no puedo seguir dividiendo por un mismo número, obtuve 41/30. Y este número representa esta misma fracción, solamente con números más chicos. Otra forma de hacerlo, esto está bien ahí, ¿no? Esto sería así. Entonces, recuerden, lo tachan el número y ponen arriba. Pero cuando hagan esto, recuerden que es una vez arriba, una vez abajo. No, ¿sí? Para que se tiene que ser parejo. Por ejemplo, 24 sobre 60. Lo puedo dividir en 2. Lo divido en 2, este me da 12 y este me da 30. ¿Puedo seguir dividiendo en 2? Sí. Entonces, ¿qué hago? Divido en 2 a este, me da 6. Divido en 2 a este, me da 15. O sea, tengo 6 sobre 15. Pero fíjense que hago una vez y una vez. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿puedo dividir en 2? Ya no, porque este es impar. Pero sí los puedo dividir en 3 a los dos. Entonces, divido en 3 y este me va a dar 2. Divido en 3 y este me va a dar 5. Entonces, ¿a qué llegué? Llegué al número 2/5. ¿Bien? Eso es simplificar. Y otra cuestión, lo que también, si los números, tanto el numerador como el denominador, terminan en ceros, pueden tachar los ceros, siempre y cuando terminen en esos números. Por ejemplo, tomando el ejemplo que yo tenía recién acá, 50 sobre 40. Yo también puedo simplificar tachando ceros, pero tiene que ser la misma cantidad de ceros arriba y abajo. Por ejemplo, acá termina en un 0 y termina en un 0, así que los tacho. ¿Y qué me quedó? 5/4. Nada más. Supongamos que yo tenga 300 sobre 270. Lo que puedo hacer ahí es tachar un 0 de acá y un 0 de acá. Y me queda 30 sobre 27 que puedo seguir simplificando. Siempre simplifiquen hasta lo más que puedan. ¿Sí? Si cuando ya no se pueda, dejan de hacerlo. Pero si puedo seguir, tengo que seguir. Por ejemplo, acá puedo sacar la tercera, dividir en 3. Divido en 3, me da acá 10. Divido en 3, me da acá 9. Y listo, tengo 10 novenos. ¿Sí? Recuerden, la cantidad de ceros que se tacha depende de la cantidad de ceros que tenga yo ahí abajo. Por ejemplo, 100 sobre 27.000. Para simplificar esto, te puedo tachar 2 ceros de acá y 2 ceros de acá. ¿Y qué me quedó? Me quedó 1 sobre 270. Eso es simplificar. Traten de hacer todos los ejercicios. Recuerden que tienen que conocer bien los criterios de divisibilidad que les acabo de explicar y con eso van a andar bien. Cualquier duda, consulten.